Ya, muy bien. Si es que están trabajando tesis cuantitativa teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué debe de contener la tesis? Primero, la carátula externa, que viene a ser la cubierta. No sé si hay un formato único. Sería bueno eso que indaguen en la escuela. Pero si no, por lo general lo que va es nombre de la universidad, el escudo, nombre de la universidad, la escuela, el escudo. Luego va el título de la tesis y luego abajo debe decir tesis para optar el título de licenciado en educación, especialidad tal, nombres, en este caso el autor, va como bachiller fulano de tal, luego va el asesor, luego debe ir línea de investigación y luego va el lugar Ayacucho y el año. Eso es en la carátula. Entonces, por lo general, por eso sería bueno que para el caso de las tesis, ustedes indaguen esto en la escuela, porque imagino que hay algún modelo y no vaya a ser que después los tachen cuando presentan otra carátula. Ya, eso dejo yo a responsabilidad de ustedes. ¿Cómo va a ir la carátula? Porque en posgrado va a la manera como le estoy diciendo. En escuela de posgrado va primero Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de posgrado, luego va Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Luego va el escudo y luego va el título de la tesis. Inmediato va luego tesis para optar el grado académico de maestro en, por ejemplo, puede decir maestro en docencia universitaria. Y luego abajo va autor, ¿no? Bachiller, dos puntos, y su nombre y apellido. Luego asesor, puede ser un magíster o doctor, fulano de tal nombre y apellido. Y luego abajo va línea de investigación, a qué línea pertenece. Luego va Ayacucho y el año. En este caso sería 2021. Esa es la estructura de la carátula en la tesis de la maestría. Yo he hecho la propuesta en aquella oportunidad. Todo este trabajo es la que yo hice particularmente en una comisión y luego socializamos y esto ha sido aprobado y esto están utilizando en la escuela, en toda la facultad. Y es que esto también trabajamos para la escuela de posgrado. Entonces, yo imagino que no ha variado, pero el asunto es que puede haber alguna particularidad en la carátula misma. Por favor, eso va a ser responsabilidad de ustedes. ¿Ya? Hoja de respeto, que vendría a ser una hoja en blanco, ¿no? Carátula interna. Esto de la carátula interna ya no lo consideren. Hay duplicidad ahí. ¿No? Ya no viene al caso. Luego viene página de jurados. En la página de jurados, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que va a haber un presidente. Entonces ahí le ponen una raya al inicio, una raya, y abajo, ¿no? Pongan magíster o doctor, puntos suspensivos. En este caso será pues el presidente, será el director de la escuela, entonces pónganle ahí, ¿no? Una raya, doctor fulano de tal, y abajo presidente. Y luego, más abajo, igual ponen magíster o doctor, puntos suspensivos, nombre, apellido, otra vez abajo otro guión y así. De acuerdo a lo que se ha visto, me parece que son 4 miembros de jurados. Hay un presidente y 3 miembros de jurado. Entonces, eso va a ir en esa parte que corresponde a hoja perdón, a la página de jurados. Luego van a completar eso cuando ya sepan ustedes quiénes son sus jurados, o sea, cuando ya están para la sustentación.
Luego de eso va a venir una declaración jurada de autenticidad. ¿Ya? Tiene que haber en una página la declaración jurada de autenticidad. ¿Qué debe decir esta declaración jurada de autenticidad? Como bien saben, una declaración jurada es que tú de manera textual vas a decir que el trabajo que presentas te corresponde y declaras bajo juramento o emites la presente declaración jurada en la que precisas que todo tu trabajo es tuyo y que no es plagio. En caso sea detectada, te comprometes a ser sometido a los fueros judiciales que corresponden. ¿Ya? Entonces, en esto de la, de la página de jurados, tienen que considerar esa situación. A ver, vamos a ver lo siguiente. Mejor haremos una sola para todos, porque si no, cada uno va a hacer su propia declaración jurada. Ya, van a ponerle solamente el título entonces, ¿ya? Declaración jurada de autenticidad. Y luego vamos a dejarles un formato para todos. Luego de eso debe venir la dedicatoria, que es opcional, pero siempre va. La dedicatoria tiene que ir en la parte inferior, extremo derecho. ¿Ya? La dedicatoria tiene que ser breve, concisa, no debe ser extensísima. Y luego de eso viene el agradecimiento en otra página. En el agradecimiento, uno va a expresar su agradecimiento. Generalmente se presenta el agradecimiento a la universidad, a la facultad, a los profesores, ¿no? Al asesor, a la institución educativa donde ha trabajado y alguien más que pudo contribuir con tu trabajo. Entonces, yo no voy a dar ningún modelo en estos casos, porque el problema cuando se da un modelo, todo el mundo te hace igual. Y recuerden que aquí, en esto de la dedicatoria, en el asunto del agradecimiento, tiene que ser el lenguaje de ustedes mismos. Porque si desde acá me comienzan a copiar otro, esto lo va a disparar el porcentaje. Se estarán dando cuenta ustedes, estarán diciendo, pero ¿por qué el profesor me está pidiendo que haga con 20% de similitud si el reglamento dice 30? Justamente pues, va a sobrepasar seguramente al 30% si tú me entregas solamente con 20% de similitud, porque van a haber varios aspectos que lo va a marcar el Turnitin y lo va a disparar tu porcentaje. Ejemplo de lo que te estoy diciendo. La carátula lo va a leer como copia. El índice lo va a leer como copia. Y seguramente también el resumen lo va a leer como copia porque casi la misma estructura se maneja en cuanto al asunto del resumen. Entonces, es por eso que hay que tratar de trabajar con la menor cantidad posible de porcentaje ahora que están trabajando en el capítulo 1 y el capítulo 2. Sería fenomenal que llegue al 0%. Sería fenomenal. Entonces, en el agradecimiento ya ustedes redactan, pero les estoy diciendo qué elementos contiene. ¿Ya? Luego viene el índice. El índice hay que tener en cuenta todos los aspectos que contiene la tesis, teniendo en cuenta los capítulos, obviamente. Tengan presente que todas las páginas preliminares van a ir enumerados, pero en romanos, minúscula. Entonces, en las páginas preliminares, estamos ahí justamente. Entonces, en el índice, consideren todos los aspectos que va a considerar la tesis. Y luego debe haber índice de tablas,
de figuras si es que pudieran o si es que tuviera, y anexos también. ¿Ya? Aunque en el caso de nosotros, ya no trabajamos con figuras porque generalmente estamos trabajando solo con tablas. Pero por ahí puede aparecer pues una figura tal vez, ¿no? Si hubiera, entonces consideran el índice de figuras. Si no, eso se retira. Luego de eso viene el resumen. Luego voy a explicar por partes esto. El resumen viene a ser prácticamente un consolidado de lo que trata tu trabajo de investigación. Y el resumen generalmente está entre 150 a 200 palabras y todo se escribe en un solo párrafo. Ya, más adelante vamos a profundizar esta situación. Luego viene el abstract. El abstract, el abstract viene a ser prácticamente el resumen traducido al inglés. Ahora, lógicamente, todavía no han terminado de ejecutar ustedes, pero en el caso del resumen ya lo pueden de redactar y le dejan nada más la última partecita en la que diga el resultado obtenido en la presente investigación precisa que, y luego, una vez que concluyan la tesis, copian el resultado principal y pegan en ese punto de resumen. ¿Ya? Y luego viene la introducción. Más adelante vamos a explicar cada uno de estos puntos. Luego de eso viene el capítulo 1, planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema 1.1 está descripción de la situación problemática, 1.2 formulación del problema, 1.3 formulación de objetivos, 1.4 justificación teórica, práctica y metodológica. Hasta aquí ustedes han trabajado y han subido al Turnitin. Entonces, ahora van a trabajar el capítulo 2, que es el marco teórico. En el marco teórico tienen 2.1 antecedentes, 2.2 bases teóricas, 2.3 bases conceptuales. Entonces, en esta tarea número 4, lo que ustedes van a subir es al Turnitin desde bases conceptuales hasta la carátula. Todo eso es lo que van a subir en este trabajo de la semana 9, que corresponde a la tarea número 4. Pero todo esto primero lo van a pasar por Turnitin, porque ahí es donde vamos a ver cuánto de similitud existe. Voy a habilitar yo entonces otra aula, porque ya el otro está cerrado. Eso va a quedar así, porque con eso voy a guiarme para la calificación. Entonces yo voy a habilitar otra aula donde dirá pues capítulo 2. Ahí van a subir. Entonces ahí también tienen plazo, igual voy a programar hasta el día domingo, cosa que ustedes lo trabajan y pueden pasarlo por el Turnitin, igual que la otra, ¿no? Lo pueden pasar y lo descargan, corrigen, lo vuelven a cargar, corrigen y así hasta que esté por debajo del 20%. Una vez que está bajo 20%, recién me lo pueden dejar para yo revisar ahí. Y eso descarga y eso mismo sube a la tarea número 4. Ya. Y luego de eso viene el capítulo 3, la metodología. Aquí está la formulación de hipótesis, variables, operacionalización, tipo, nivel, métodos, diseño, población, técnica, instrumento, validez, confiabilidad, técnicas de procesamiento de datos, aspectos éticos. Esto es para la siguiente semana ya también. Fíjense, hasta aquí entonces el capítulo 1, capítulo 2 y todo esto que corresponde al capítulo 3 vienen a ser prácticamente
todo lo que se ha trabajado en el proyecto de investigación. Todo esto. En cambio, los resultados y discusión, conclusiones y todo esto es con la recopilación de datos. Porque el asunto de los resultados se presenta tanto en investigación cuantitativa como cualitativa luego del procesamiento de los datos. En cuantitativa se da pues a través de las pruebas de hipótesis. En el caso de investigación cualitativa, en cambio, se va a trabajar desde otro punto de vista. Es categorías y su correspondiente interpretación. ¿Ya? Entonces, esto es la estructura de la tesis, jóvenes. En base a esto se tiene que trabajar. Claro está, esto es para la investigación cuantitativa. Ahora, el desarrollo de cada una de estas partes está en la parte inferior. Aquí, descripción de la estructura de una tesis. Ya. Bien, entonces, no está el resumen. Entonces, voy a explicar qué cosa es lo que hay que redactar acá en resumen antes de entrar a la introducción. Les decía, el resumen no debe exceder, debe estar entre 150 a 200 palabras. ¿Qué cosas debe contener? En el resumen se considera los objetivos, o sea, con qué objetivo has hecho la investigación. Se considera el tipo de investigación, el diseño, se considera la población y la muestra en la que se ha hecho el estudio, se considera las técnicas e instrumentos, también se considera el tratamiento estadístico, o sea, cómo has hecho el tratamiento estadístico y con qué. Y finalmente se considera el resultado. El resultado está sustentado con la conclusión general de la tesis. Todo esto en un solo párrafo y debe, repito, no excederse entre 150 y 200 palabras. Eso es el resumen. Entonces, una vez que tú redactas todo entre estos elementos que acabo de precisar, lo haces traducir al inglés y eso viene a ser el abstract. En inglés, el resumen. Y luego de eso vas a redactar la introducción. Aquí está la descripción de la estructura de una tesis, introducción. ¿Qué va en la introducción? Dice, la introducción tiene por finalidad presentar de manera general la importancia de la investigación. Breve descripción del sustento teórico, así como describir de manera breve el contenido de los capítulos del informe final. En esta parte la tesis no debe incluir datos estadísticos ni conclusiones de la investigación. Ojo, entonces, ¿cuántas partes debe de contener? Básicamente, la introducción. En primer lugar, nos dice, hay que presentar de manera general la importancia de la investigación. 1. O sea, hay que precisar por qué cree que es importante el trabajo. 2. Breve descripción del sustento teórico. Está diciendo que sustenta teóricamente, pero puedes acudir quizás a una o dos citas por cada variable o dos por cada variable, pero que tampoco te excedas en demasía. Y luego, describir de manera breve el contenido de los capítulos. O sea, en este caso hay que ir precisando de qué trata cada capítulo, las cosas centrales. Recuerden que en esta parte de la tesis no se debe incluir datos estadísticos ni conclusiones de la investigación. ¿Ya?
Generalmente la introducción está entre 1,5 páginas a 2 páginas. No es bueno excederse más allá de las 2 páginas. Luego de esto viene el planteamiento del problema. En este apartado se debe tener en cuenta la descripción de la situación problemática, formulación del problema, objetivos y justificación. ¿Qué se hace ahí, jóvenes? Lo que se hace simplemente es copiar y pegar de lo que está en el proyecto. Entonces tienen que darle una buena revisada en cuanto a la redacción, ¿no? Porque una vez que terminen ustedes la tesis, también esa tesis tiene que pasar con corrector de estilo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado ahí. Entonces ya hemos explicado qué cosas va en planteamiento del problema. Va a situación problemática, formulación del problema, objetivos y justificación. En la justificación hay que tener en cuenta y revisar la redacción, porque en el proyecto se justifica el desarrollo del trabajo desde un punto de vista que está en futuro. Por eso dice, la investigación se justifica porque buscará desarrollar la relación, buscará desarrollar, ¿no? Entonces está en futuro. Ahora ya no debe decir buscará, ¿no? Si no se comprobó o se determinó o se conoció, no sé. Entonces hay que siempre dar una buena corrección a la redacción y dar su coherencia con el tiempo en la que se está presentando. 2, marco teórico. En el marco teórico hay 3 puntos que siempre se consideran. Están los antecedentes de la investigación, están las bases teóricas y están las bases conceptuales. Donde más problemas se ha tenido siempre ha sido en este punto, pues, ¿no? En cuanto a los antecedentes, miren, jóvenes, vamos a ver, no sé cómo les va a resultar, pero lo que estoy observando en las tesis de maestría es que en los antecedentes se considera el autor o los autores, el año, el título de la tesis, luego la redacción respecto a al tipo de investigación, diseño, la población y muestra, las técnicas utilizadas para el procesamiento de datos y finalmente la conclusión. Entonces, ¿dónde se presenta similitud ahí? En las conclusiones y en el título, porque eso está así, tal como está, se ha cogido de la tesis. Entonces, yo les recomiendo que el tema de las conclusiones tienen ustedes que parafrasear. Es más, algunos lo sacan todas las conclusiones. Los ponen 3, 4 conclusiones y eso pues obviamente hace disparar cualquier cantidad el nivel de similitud. Entonces aquí lo que ustedes tienen que poner es cosas precisas. El apellido del autor, el año, el título y luego describir cómo ha sido trabajado y finalmente la conclusión. Repito, en la conclusión ustedes deben de parafrasear las conclusiones arribadas por el investigador. ¿Por qué? Porque sencillamente lo va a duplicar en el porcentaje. ¿Ya? Entonces, aquí en las bases, en los antecedentes, hay que tener bastante cuidado. Ahora, en cuanto a los antecedentes, ¿no? Estos pueden ser tesis, ¿no? Pueden ser algunos informes de investigación, pueden ser artículos anteriores al trabajo realizado, y en la redacción se debe considerar las normas de redacción APA. Ahora, estos antecedentes deben tenerse en cuenta que deben reflejarse o plantearse en el contexto, primero internacional,
luego en el contexto nacional y luego en el contexto regional o local. Ahora, lógico, pueden haber algunos trabajos que todavía no han sido trabajados en nuestra universidad, pero en todo caso, ustedes prosigan con la investigación, con la búsqueda de la información. Pueden ustedes recurrir a tesis o pueden recurrir a artículos científicos. Les recomiendo que en antecedentes también trabajen artículos científicos. En otras universidades, para antecedentes priorizan artículos científicos y luego recién cuando no hay, recurren a las tesis. Y en este caso de los antecedentes, revisen bien ustedes, de preferencia deben ser trabajos casi recientes, con una antigüedad de entre 2 a 3 años. ¿No? Jóvenes, todos los temas están siendo investigados, hay antecedentes. Si no hay en tesis, seguramente hay en artículos científicos. Entonces, hay que buscar por todos esos medios y presentar en ese orden. Primero internacional, nacional y luego regional o local. ¿Cómo se redacta? Ahí está. ¿No? Los antecedentes deben considerar mínimamente los siguientes autores o los siguientes elementos, ¿no? ¿Qué cosa? El autor, ¿no? Ahí nos dice. Está el año, la institución, tipo, muestra, instrumentos. Aquí está lo que les había dicho hace un rato. ¿Ya? Y así han redactado ustedes también su proyecto, entonces ahí los tienen. ¿Ya? A ver, un cinquito, por favor. Están observando, ¿no? ¿O no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Un ratito, por favor, ¿ya? Las bases teóricas. En las bases teóricas nos dice que tienen por objetivo presentar la fundamentación teórica que sustenta la investigación. A diferencia del proyecto de investigación, la tesis se presenta de manera mucho más sistematizada los enfoques o teorías que sustentan el problema de investigación, en base a las variables de estudio y dimensiones. No olviden, ojo, no olviden que en el marco teórico debe estar muy bien sustentada cada una de las variables y las dimensiones. Eso no olvide, siempre tiene que estar. Obviamente, aparte de estos dos, se complementa pues con teorías, características, quizá principios, que eso ya depende de la variable que estás trabajando y hay que argumentarla muy bien. Y es aquí donde se presenta el mayor porcentaje de similitud. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar en las bases teóricas haciendo uso correcto de las normas APA. Pueden trabajar con las normas APA, en este caso, citas textuales cortas, citas textuales largas, citas de paráfrasis. Y recuerdan lo que hablamos cuando se hacen citas textuales cortas, estas pueden ser de repente con autor dentro del texto o con autor fuera del texto, ¿no? Y lo que llaman, creo que en la 7ª edición le llaman citas narrativas, ¿no? Y el otro con autores fuera precisamente del texto. En ese caso, vamos a decir, en el primer caso, cuando es cita textual narrativa, ¿no? O cita con autor dentro del texto, no olviden que primero va el autor, luego va entre paréntesis el año, inmediatamente después va entre comillas la cita del autor, y luego cierra las comillas, abre paréntesis, página, el número, cierran y continúas. Eso no olviden ustedes.
Ahora, el otro es que puedan hacer con autor fuera del texto. Cuando están hablando sobre un tema, abren comillas, continúan con la redacción, cierran comillas y al final entre paréntesis va el autor, el año, ¿no es cierto? Y el número de página. Esa es a la inversa. Y de igual manera también en el caso de citas textuales largas. Ahí también pueden utilizar de esa manera, de manera indistinta. Con autor como parte del texto o con autor como fuera del texto. Hay que tratar de profundizar un poco más si tu marco teórico es pobre. Todo eso revisaremos y veremos cómo está. Y como les repito, esto trabajen con bastante detenimiento. Tienen toda esta semana para trabajar. Y luego vienen las bases conceptuales. Consiste en definir los términos utilizados con mayor frecuencia en el trabajo de investigación. No se trata de transcribir textualmente conceptos, sino que se debe definir el significado en el contexto del problema que se investiga, como producto de la revisión y el análisis del marco teórico. De esta manera es la definición que asume el investigador en base al marco teórico que guía la investigación. Está clarísimo aquí. O sea, las bases conceptuales solamente tú vas a precisar conceptos, ¿no? En un párrafo corto y en base a las palabras más utilizadas en tu trabajo de investigación. Lógicamente, las más utilizadas vienen a ser pues tus variables, ¿no? Tus dimensiones. Ahora, eso tú lo vas a definir teniendo en cuenta el marco teórico y la postura que tú estás asumiendo. No es que tú vas a poner ahí una cita textual. No, en bases conceptuales no hay citas, sino es la definición que tú le estás dando a esa variable a partir de la teoría con la que tú estás trabajando. Entonces, estas palabras o las bases conceptuales deben estar entre 5, 6 a 8. Tampoco es demasiado. Luego de eso viene el tercer capítulo, que es la metodología. Entonces, aquí en la metodología, el 3.1 aborda la hipótesis. Siendo la hipótesis una proposición o afirmación tentativa que busca dar respuesta a un problema científico, esta debe ser formulada de acuerdo al problema o problemas de investigación inicialmente determinados, con la finalidad de ser confirmadas o rechazadas en la investigación. Se debe tener presente que no toda investigación presenta hipótesis, por tanto, este debe ser formulada como cuando corresponda. ¿Ya? Tener bastante cuidado. Recuerden que hasta ahí sigue siendo todavía hipótesis de investigación o de trabajo. Se pone tal como está en el proyecto, pero lógicamente esta investigación debe estar muy bien redactada y debe concordar con el tipo y el diseño de investigación con el que estás trabajando. Luego de esto viene 3.2, variables. Ya sabemos que las variables son las características que pueden alcanzar diversos valores dentro de una escala de medición y que tiene importancia para la descripción o explicación del problema de investigación. Pueden variar de grado e intensidad. Estas deben ser precisadas de acuerdo al diseño o al tipo y diseño de investigación. ¿No? Aquí es breve, no hay nada que decir, simplemente precisar. Variable. Variable 1, variable 2 si es correlacional. Si es variable de investigación experimental, poner variable independiente y variable dependiente. Luego viene la operacionalización. 3.3. Viene a ser la descomposición de este en sus elementos con el objetivo de ser medido. A estos elementos se les denomina indicadores. Se procede así porque es imposible, ¿no?, investigar la variable si no se conoce cuáles son sus características visibles. Se sugiere tener presente el siguiente cuadro.
Tengan en cuenta, jóvenes, esta es la manera de operacionalizar en investigaciones cuantitativas. Luego viene tipo y nivel de investigación. Esto ya ustedes han asumido y se supone, aquí simplemente se corrige la redacción. En el proyecto esto está en futuro. Ahora, en la tesis ya no debe estar en futuro, sino más bien en tiempo pasado. En el método se deberá precisar los métodos a utilizarse en el desarrollo de la investigación acorde al diseño de investigación propuesto y sustentado con autores. De igual manera, la redacción tiene que ser en tiempo pasado. ¿Ya? Diseño metodológico. Definir el diseño de investigación permite al investigador organizar de manera esquemática el conjunto de actividades. Ya se sabe precisamente que el diseño es el que te orienta, es el que guía, enrumba el trabajo de investigación y esta se pone con su fórmula o esquema. Eso no olviden, eso tiene que estar necesariamente. Luego viene población y muestra. En cuanto a la población, también ya ustedes están trabajando y la población, no olviden, tiene que ir en una tabla. Si están trabajando, por ejemplo, con una población de estudiantes del quinto año de secundaria, entonces todos los estudiantes del quinto año de secundaria será tu población, ¿no? Y tu muestra es una subparte de ese conjunto. Aquí en muestra y técnica de muestreo, más abajo. Profesor, Sí, dígame. profesor Rolando, una pregunta antes que pases. Mi duda es si mi población es 60 estudiantes, mi muestra también es 60, profesor. Claro, aunque miren. Porque Dime. ya, profesor, normal, continúa. Miren, por la estructura que tenemos, hay que procesar qué es la muestra, la misma. A eso se llama técnica muestral, que es censal. Algunos autores te dicen, si tú tienes una población pequeña, entonces estás trabajando con todo, ¿para qué ya pones muestra? Porque muestra se supone que es una parte del conjunto. Entonces, si no trabajas con una subparte del conjunto, pues ¿para qué ya pones muestra? Pero es que nuestra estructura nos pide que vaya una muestra. Entonces, por eso se dice ahí generalmente, debido a que la población es muy pequeña, en consecuencia, por la propia naturaleza de la realidad en la que se desarrolla la investigación, la muestra está constituida por los mismos estudiantes o docentes de la población, ¿no? Punto. Y se precisa cuántos son y hay que ponerla también eso en tabla, así como está en el proyecto. En cuanto a la técnica de muestreo, hay que precisar la técnica muestral que has utilizado. ¿Ya? Puede ser una técnica muestral probabilística o no probabilística, como está en el proyecto. Si es probabilística, ¿cuál es la fórmula que has utilizado? Y si no es probabilística, simplemente se precisa. Se ha utilizado la técnica probabilística, no probabilística, censal. Y eso hay que darlo con un autor. ¿Ya? En cuanto a las técnicas e instrumentos, ojo aquí, se describe de manera detallada, sustentada con autores, cada una de las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. Los instrumentos deben ser adjuntados en los anexos. Pero cuando ustedes pasen aquí, si es que han cogido un instrumento de una tesis ya existente, lo que ustedes van a precisar es ahí otro subcapítulo dentro de técnicas e instrumentos, que se va a llamar ficha técnica. En la ficha técnica van a poner
el título original, el autor, país de procedencia, luego van a poner adecuado por quiénes. Hay a veces algunas pruebas, encuestas que se utilizan que han sido elaborados por otros en otra realidad, han sido traídos tal vez a México, luego de eso llegó a Chile, luego llegó al Perú. Hay que hacer ese recorrido. Hay que precisar que esta tesis es de origen, ejemplo, español, fue adecuado en tal lugar y finalmente llegó al Perú. Entonces, por eso es importante la ficha técnica, porque eso evita que tú cometas el error de plagio. O sea, no te estás apropiando el instrumento de otro, sino que si bien es cierto que has tomado, pero tú lo estás citando. Entonces, tiene que haber esa ficha. Cuando lleguemos a ese punto, para la redacción les voy a dar a ustedes una estructura de una ficha. Y luego viene la validez y confiabilidad del instrumento. Aquí vamos a tener que redactar por dos partes. Primero validez, luego la confiabilidad. En la validez van a presentar los resultados, justamente lo que habíamos trabajado, ¿no? Validez de contenido, ¿no? Si es que han hecho con la prueba binomial, ese resultado hay que poner. Y si es que no han hecho con la prueba binomial, ahí nomás lo tienen los resultados. Aquí les voy a enseñar cómo sacar los porcentajes y poner sencillamente en una tablita esos resultados. Por eso se les había dicho, guarden todos esos resultados de las pruebas de validez y confiabilidad. Imagino que lo tienen guardado, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, eso es lo que tienen que sacar y van a interpretar ahí. Eso lo van a hacer también conmigo. ¿Ya? Técnicas del procesamiento de la información. Aquí hay que describir cómo has hecho el procesamiento de datos. O sea, ¿cómo? O sea, hay que describir, esto es importante. Y luego, ¿con qué has hallado la prueba de hipótesis? O sea, ¿con qué estadígrafo? ¿Y por qué utilizas ese estadígrafo? Sé que es fundamental. Y eso lo van a hacer conmigo a partir de los resultados que van a obtener, pues obviamente. Luego de eso viene el cuarto capítulo. Viene aspectos éticos. Aquí tienen que describir cómo han hecho para tener la autorización. Las señoritas de investigación cualitativa tienen ahí la carta de consentimiento informado, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profesor. Ya. Sí. Sí, profesor. Perfecto. Y los jóvenes y señoritas de investigación cuantitativa también se supone que han logrado la autorización, ¿no? ¿Qué deben hacer en ese caso? Enviar una solicitud o una solicitud donde ustedes piden la autorización para desarrollar trabajo de investigación. Entonces, todo eso hay que describir acá en aspectos éticos. Ya. Luego de eso viene 4, los resultados y discusión. Aquí en resultados y discusión se presenta en base a los datos procesados estadísticamente con el paquete estadístico SPSS versión. Puede ser 20, 21, 22 hasta el 24 o 25. No hay problema. Y estos resultados se presentan en 2 niveles. Primero a nivel descriptivo y luego a nivel inferencial. A nivel descriptivo se ponen las tablas desde un punto de vista descriptivo. O sea, en otras palabras, las tablas porcentuales, con su correspondiente interpretación. En cambio, en el resultado a nivel inferencial, ahí se pone todo el tratamiento estadístico con las correspondientes pruebas de hipótesis y su interpretación en cada una de ellas. Entonces, esto es el meollo mismo en el caso de la investigación
cuantitativa respecto a los resultados, porque eso es lo que interesa. Luego de eso viene la discusión de resultados. En la discusión de resultados se analiza, se contrasta e interpreta los resultados sobre la base de las teorías, objetivo e hipótesis corroborados. Es decir, explica el porqué de los resultados mediante la comparación de los resultados obtenidos con el de otras investigaciones similares o teorías existentes. Exponen las consecuencias teóricas de los resultados encontrados y sus posibles aplicaciones prácticas. Entonces, en el caso de la discusión de resultados, ahí sí no hay una sola forma de redactar. Cada uno debe de redactar teniendo en cuenta su problema, sus objetivos, las hipótesis que ha corroborado y teniendo en cuenta también las teorías y los antecedentes que tiene al respecto. Esta es una de las partes muy importantes en el trabajo de investigación. Luego hay 5, propuesta innovadora. Eso es cuando se trata de tesis doctorales. Ustedes no. Y la propuesta para la solución problemática tampoco. Pero si en caso están haciendo investigación experimental, sí iría eso. Pero en anexo, ¿no? Porque tiene su propuesta la que han elaborado. Finalmente van las conclusiones. Estas se redactan en función a los objetivos y las hipótesis que han sido formuladas. Entonces, su redacción y presentación obedece al orden de prioridad. Se debe redactar en tiempo pasado y en tercera persona. Entonces, el orden es hipótesis general, luego hipótesis específica 1, 2, 3, 4 o cuántas hipótesis tenga. Y luego vienen las recomendaciones. Debe ceñirse exclusivamente a las consecuencias y o limitaciones del trabajo de investigación, a la necesidad de profundizar algún tópico y o aplicación. Se debe redactar en tiempo futuro y en tercera persona. No se debe recomendar generalidades ni ambigüedades, sino aquellas que sean viables. Eso es en cuanto a conclusiones y recomendaciones. Luego vienen referencias bibliográficas. Hay que presentarla de acuerdo a la norma APA. Y en anexos debe contener documentos o información adicional o datos no procesados, resultados del análisis, mapas, fotografías, formatos, etc. En el caso de ustedes, en anexos debe ir todo lo que es la matriz de consistencia, debe ir los instrumentos, ahí debe ir los resultados de las pruebas de validez, resultados de contenido, o sea, los resultados generales. Luego de eso, debe de considerar la carta de autorización, o sea, el permiso con la autorización, si es el otro caso. Y luego las fotografías que evidencien el trabajo que uno ha realizado. Tiene que haber evidencias, jóvenes. Si no, tú puedes inventarte datos y ponerlo, ¿no? Hay que cortar eso. Tiene que haber evidencias. Hasta ahí entonces con investigación cuantitativa. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, disculpe. Sí, sí. ¿Una evidencia a qué se refiere, profesor? Fotografías. Claro. La evidencia es una fotografía. Donde tú, por ejemplo, de repente estás aplicando una encuesta y una fotografía con los estudiantes o los profesores. O si tú estás aplicando de repente una estrategia a través del aula virtual, ahí también ponchar esa parte. O sea, tienen que haber evidencias. La solicitud que has presentado y la aceptación que te dan son evidencias también. Entonces hay que buscar evidencias que demuestren que tú en efecto has hecho la investigación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en caso de
no, bueno, aunque va a explicar recién. Profesor, en caso del abstract en el cuantitativo, ¿es necesario que sea revisado por alguien especialista o también se puede subir, no sé, en el traductor de Google, que a veces creo que es muy informal, o no, también puede ser aceptado? No, tiene que ser revisado por un especialista, pues de todos modos, porque el traductor Google solamente lo traduce mecánicamente. Alguien tiene que corregir eso. Ah, Aquí hay ya, ya, especialistas, sí. pues no hay. ¿Quiénes son de inglés aquí? Ah, están en otro grupo. Bueno, tiene que ser revisado por un experto de todos modos. Ya, bien. Ahora, el esquema del proyecto de tesis cualitativa. El esquema del proyecto ya no es tan necesario para nosotros. Lo que nos interesa es la estructura, a ver, de una tesis cualitativa. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. La estructura de una tesis cualitativa, sea esta, ¿no?, investigación fenomenológica, investigación, acción etnográfica, debe presentar en esta estructura que se está compartiendo con ustedes. Dice, la tesis tendrá la siguiente estructura cuyo detalle se precisa luego de su presentación. Al igual que el otro, debe tener su carátula externa, la cubierta, hoja de respeto, carátula interna, eso hay que retirarlo, página de jurados, declaración jurada de autenticidad, dedicatoria, que esto es opcional de igual manera, y el agradecimiento y el índice luego. Entonces, no olviden ustedes, no olviden que tienen necesariamente que ir una declaración jurada de autenticidad. Y eso tiene que estar refrendado luego con el informe final o la constancia que les va a dar la facultad. O sea, yo le voy a dar a ustedes una constancia al final, de acuerdo al reglamento es eso. O sea, por ejemplo, ¿no? Ya terminaron ustedes, entonces, como han ido llevando conmigo el curso y paralelamente han ido pasando por Turnitin, yo he ido viendo que estaban por debajo del 20%. El último día, cuando terminen el curso, todos me van a subir su tesis igual al Turnitin. Entonces ahí voy a ver cómo está el porcentaje. Y ahí recién les voy a dar yo la constancia y con eso me aprueban el curso. Y con esa constancia ya hacen todo su trámite y en la tesis también van a anexar y con eso van a ir antes de sustentar a la facultad para entregar tu trabajo con la finalidad de que suban ya con depósito. ¿Cuándo van a subir con depósito? Cuando han aprobado el curso, cuando su porcentaje está por debajo de 30%. Por debajo, no al ras de 30%, ni tampoco el 28, 29%, no conviene. Porque a veces de una máquina a otra máquina, a veces no sé qué pasa, lo lee otro o lo descuenta otro, y de lo que tenía un 28 te aparece con 30 o 31%, ahí sí te fregaste. Entonces por eso hay que dejar un margen lo suficiente como para jugar. Entonces ustedes, para que aprueben el curso, deben estar estamos hablando con un 20% de similitud. Eso sería lo ideal. ¿Ya? Pero por ahí alguien me puede decir, pero ¿por qué usted está extremando? No, ya les estoy diciendo la razón. Si ustedes me entregan con 30% y luego se van alegres a cargarlo con depósito, algo puede con la otra máquina haber sido desconocido y puede dispararse su porcentaje. Suele suceder. Había un trabajo de investigación de una colega que le asesoré y yo le había pasado por Turnitin y tenía solamente 20% del Turnitin total al final. Y cuando ahora lo carga, ¿no?, está con 32%.
tesis de maestría. Y no sé qué ha pasado porque no o sea, lo está marcando toda la bibliografía. Entonces imagínense, ya eso es un tremendo problema para romperse la cabeza. No sé cómo darle la constancia porque la anterior tengo con 20%. O sea, sucede esos fenómenos. No hay que pensar que Turnitin es vamos a decir, algo que no se va, o sea, algo que no pueda por ahí de repente hacer algún cambio ni cosa por el estilo, que sea perfecto. No, no es así. Por eso hay que tener cuidado. Ya, entonces, igual también ustedes en investigación cualitativa tienen que hacer la dedicatoria, el agradecimiento. En cuanto a la dedicatoria, ya dije, tiene que ir en el extremo derecho inferior. Y luego debe haber un agradecimiento. Ya el agradecimiento, se los dije, fundamentalmente se agradece a la universidad, a la facultad, a los profesores, al asesor. ¿A quién más? A la institución educativa, a los docentes de la institución educativa y a los estudiantes. Luego de eso viene el índice, ya hemos explicado, índice de tablas, de figuras y anexos. Luego viene el resumen, el abstract. Luego viene su introducción. Y en el punto número 1, revisión de la literatura. Punto 2, la metodología. Punto 3, análisis y resultados. 4, discusión. Y finalmente, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica, anexo. Propuesta innovadora, obligatoria en tesis doctoral. Ustedes no van a hacer eso. Entonces, fíjense, esta estructura de la tesis cualitativa es diferente a una tesis de investigación cuantitativa. ¿Qué aspectos van? ¿No? ¿Qué aspectos van? Hay que desarrollarla acá. Descripción de la estructura de una tesis cualitativa. La introducción. La introducción tiene por finalidad presentar de manera general la situación problemática, la formulación del problema, la importancia, así como los objetivos planteados. Además, debe presentar una estructura del informe final a través de un resumen muy breve de cada capítulo, un párrafo recomendable, y se recomienda no exceder de 3 páginas. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que en la introducción debe ir la situación problemática, los problemas, la importancia, los objetivos planteados. Además de presentar una estructura del informe final de manera resumida. Por eso se dice no debe ser de 3 palabras, de 3 páginas. Entonces, prácticamente, en investigación cuantitativa, el capítulo 1, que sería el planteamiento del problema, en este caso está en la introducción en la investigación cualitativa. El capítulo 2 viene a ser la revisión de la literatura. Ahí hay que tener en cuenta los antecedentes. Dice al respecto, es importante precisar que el investigador debe conocer hasta dónde han llegado las investigaciones precedentes respecto al problema, con la finalidad de esclarecer el objeto de investigación. Asimismo, se debe realizar la referencia de los autores, el enfoque, los métodos empleados y las conclusiones a las que arribar. Estas investigaciones deben estar relacionadas al área de materia de investigación y de preferencia deben ser investigaciones cercanas al contexto en el que se realiza la investigación. Puede ser nacional, regional, local, debido a que son las que comparten su cultura e idiosincrasia.
Estamos hablando de investigación cualitativa. Marco teórico referencial. Ya hemos dicho que en las investigaciones cualitativas el marco teórico solo es referencial. Esto significa que en el proyecto has planteado un marco teórico y en la medida que tal vez ha variado los objetivos, te ves en la necesidad de dejar los anteriores y comenzar a buscar todo un sustento teórico en base a los nuevos resultados y de las categorías que tú has encontrado. Esa tiene que estar muy bien fundamentada. Luego de eso viene la metodología. Ahí se describe el contexto, viene a ser la descripción del contexto. ¿De dónde van a traer la descripción del contexto? Señoritas. A ver, las cualitativas, ¿están o no están? Del proyecto, profesor. Ya, en descripción del contexto, ¿de dónde va a traer? Del proyecto. Claro, ¿en qué parte está eso? En el primer capítulo, profesor. Claro, pues, señoritas. O sea, la metodología de la investigación cualitativa en la tesis parte por descripción del contexto. Ustedes van a ir al proyecto, en la primera parte, el punto de inicio, está la descripción del contexto. Eso tienen que copiar y pegar. Luego viene el diseño de investigación. O sea, ahí hay que explicar desde qué diseño cualitativo se ha concretado. Puede ser etnográfica, investigación-acción, teoría fundamental, estudio de casos, fenomenología, narrativa, entre otros. En este caso están ustedes trabajando con investigación fenomenológica, hay que explicar. Y creo que uno de ustedes está trabajando en etnografía. Eso hay que explicar. Unidades de información vienen a ser, en otras palabras, lo que en investigación cuantitativa se denomina la muestra. En el caso de la investigación cualitativa no se trabaja pues con muestra, porque la muestra es un término que se utiliza para referirse a una población de la que ha sido extraída, y en consecuencia los resultados luego se van a generalizar a esa población. En cambio, la investigación cualitativa no generaliza resultados. Son investigaciones inductivas, o sea, vale decir particulares. Entonces, hay que precisar ahí quiénes son tus unidades de información. Luego, acceso al campo, se informa del proceso seguido para acceder al lugar en el que se desarrolló el trabajo de campo, iniciando con la solicitud de autorización presentada, las limitaciones encontradas en el proceso y cómo fueron superados, el periodo de duración de la investigación, etc. O sea, hay que describir cómo fue tu acceso al campo. De repente has solicitado consentimiento informado, quiénes le autorizaron, sus padres estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, etc. Hay que describir eso. Y luego viene técnicas e instrumentos. En este caso, las técnicas e instrumentos se determinan de acuerdo al método y diseño de investigación. Se recomienda describir cada una de las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de investigación. Hay que describirla de todos modos. Ejemplo, ¿no? Si yo he hecho uso de la anécdota, hay que describir qué es la anécdota y en qué consiste y cómo lo has hecho. Si has trabajado con la observación participante, bueno, descríbeme cómo es eso y cómo lo has concretado tú. Y luego viene el rigor científico. Se precisan los procedimientos utilizados en el proceso de investigación que garantizan la credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y conformabilidad, el mismo que es denominado también como corroboración estructural, que se concreta mediante la triangulación.
Hay algunas investigaciones que tienen particularidades y no a todos se les puede aplicar tal vez la triangulación. Hay que tener bastante cuidado. Pero sin embargo, tenemos que encontrarle el rigor científico por algún otro método. El más conocido es la triangulación. Luego viene el capítulo 4, análisis y resultados. En esta fase el investigador debe iniciar escribiendo los procedimientos, seguidos en la reducción de los datos recopilados para la determinación de las categorías, así como precisar la manera como estos fueron procesados. Si se trató mediante el uso de programas informáticos o fueron procesados manualmente. Precisados estos elementos, se presenta la descripción e interpretación detallada de los resultados, sobre la base de las categorías determinadas y en función de los objetivos de investigación trazados. Este proceso debe estar sustentado en citas textuales de las entrevistas, observaciones a profundidad u otras fuentes de información. Esto es sumamente importante, jóvenes, en investigación cualitativa. Entonces, la fenomenología tiene cierta característica muy, muy peculiar. Eso lo van a trabajar conmigo. Y la etnografía de igual manera. Finalmente, la discusión busca establecer la relación de los resultados obtenidos en cada categoría con las teorías e investigaciones existentes. O sea, te salió los resultados y por ahí, en base a las categorías, lo has presentado y se confirma. Esos resultados hay que discutirlas. O sea, hacer una discusión de repente con otros antecedentes y con las teorías que existen al respecto. Conclusiones: se debe redactar de manera clara y precisa, evaluando y analizando las aportaciones de la investigación realizada. Los aportes hallados deben ser contrastados con la teoría existente. En esta medida se podrá demostrar si en la investigación realizada hay o no aportes novedosos y originales, o solo se confirman elementos ya conocidos. Es importante las conclusiones entonces. Finalmente va a las recomendaciones, al igual que el otro trabajo. Viene las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA y los anexos. Esos son los pasos que hay que seguir en la investigación cualitativa y la cuantitativa. No sé si tienen algunas preguntas, pueden ustedes proceder, jóvenes. Gracias. Igual en anexos. En anexos debe ir la carta de consentimiento informado, uno solo como modelo, y tal vez por ahí también la solicitud presentada a la institución para realizar la investigación. Igual fotografías, evidencias que garanticen que en efecto han hecho ustedes el trabajo de investigación. No sé si he respondido a su pregunta. No, videos no vas a poder, pues. Ahora, dependiendo del tipo de investigación, si es un tema riquísimo, tal vez puedas armar todo un documental para presentarlo al final. Pero si no es así, mejor no lo hagas. Profesor, en la parte de rigor científico no entendí muy bien. ¿Ahí hay que poner algo o ya cuando vamos a procesar En los el rigor datos? científico, de acuerdo a la naturaleza del trabajo. En la fenomenología no hay mucho de rigor. Eso se trabaja en investigación etnográfica e investigación-acción. Pero por ahí tal vez también podamos trabajar nosotros. Vamos a ver. Generalmente se trabaja con la triangulación. Se hace una tablita de doble entrada y al costado las conclusiones finales y se ve que los tres instrumentos concluyen que eso es verdad, entonces se concluye que es verdad a través de la triangulación. Así de sencillo es la triangulación. Ah, ya, pero hasta el momento no vamos a poner todavía. No, ahorita todavía.
Ya, gracias, profesor. Ya, muy bien. Ahora lo que van a hacer es trabajar los 2 primeros capítulos, pues, ¿no? Capítulo 1, 2 y las páginas preliminares. El resto va a venir para después, de acá unas 2 semanas más o menos. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Muy bien. Hasta aquí sería la parte teórica y ahora sí vamos a pasar a la revisión de los trabajos que han subido a Turnitin.